Hola, mi nombre es Inma González y hoy os voy a hablar sobre cómo podemos texturizar una pieza como la que veis en pantalla a través de Substance Painter y del uso de materiales inteligentes y de máscaras. En principio, y antes de comenzar con cualquier proceso en este software, siempre es necesario darle la información que necesita para el uso de estos materiales de los que vamos a hablar. Para ello, lo que vamos a usar es este botón mágico, el Bake Textures, que lo único que hace es analizar cada una de las piezas de la escena, cómo se distribuyen en el espacio y me genera estos mapas que luego el programa utilizará a la hora de aplicar estos materiales inteligentes. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la aplicación sea mucho más intuitiva y que me genere ciertos efectos que no conseguiríamos aplicando materiales estándar. En el momento en el que yo bakeo las texturas de todo el proyecto, todos los materiales asignados, ya podemos comenzar. Y voy a comenzar como base con cualquiera de estos dos materiales inteligentes, me da igual. Cuando empiezo a texturizar cartoon, siempre me gusta partir de esta base. Voy a arrastrar, por ejemplo, este, para analizarlo un momentito. Tiene un color de base y además tiene una capa, un wear, con una máscara inteligente que veremos cómo se usa, para poder conseguir este efecto que básicamente me proporciona un poquito de textura a la pieza y no parto de un color sólido, sin más, sin ningún tipo de detalle como base. Me parece un punto de partida bastante interesante. Bien, en el momento en el que yo lo aplico y antes de empezar a retocar evidentemente el tema visual, el aspecto visual, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, los ojos, la lengua, el interior de la boca e incluso esta área, también estos pequeños cilindros, no quiero que se vean afectados por este material. Claro, tal y como yo tengo distribuida la geometría, todo lo que está dentro asignado por este material se va a ver afectado. ¿Cómo puedo controlar esto? El grupo, ¿veis? Que yo tengo un grupo aquí que contiene todas las texturas o mapas aplicados. Todos los materiales inteligentes tienen la misma estructura. Este grupo es el que controla si yo visualizo o no visualizo la información. Para poder controlarlo de una manera un poco más definida, utilizo máscaras. De momento voy a empezar con estas máscaras sencillas, o la blanca, en este caso negra, Black Mask. Como veis, impido que aparezca la información sobre el objeto y mediante esta máscara y su selección voy a conseguir que solo se vea en los objetos que a mí me interesa. Una vez que yo lo tengo seleccionado, veis que se me activa un pincel que básicamente me permite pintar sobre el objeto y definir dónde quiero que se vea, pero yo concretamente para lo que quiero hacer ahora esta técnica no me viene del todo bien y para ello me voy a venir a este área, el área de las máscaras. Cuando yo selecciono esta opción, lo que le estoy diciendo es que quiero hacer una selección a través de polígonos. Estos polígonos, ¿vale?, se pueden seleccionar de distintas maneras: por vértices, por caras, por objetos o por piezas UV. Esta última opción es la que mejor me viene en este caso, así que la voy a usar. Y el objetivo de las máscaras es mostrar, en este caso el color blanco es lo que representa que yo muestre la información y el color negro lo que impide que se vea. Selecciono en blanco, selección de UVs y con un pequeño rectángulo de selección toda la pieza queda cubierta por este color. Voy a continuar con la selección en los tentáculos y en las ventosas, que tengo también aquí un área de ventosas. Vuelvo de nuevo a la visualización de lo que es el material y efectivamente de una manera bastante rápida yo le puedo indicar dónde quiero trabajar, pero aquí concretamente en estos tubos, al formar parte de una sola pieza de UVs, claro, evidentemente se me han seleccionado. ¿Cómo puedo deseleccionarlos? Cambiando el método por caras. En este caso quiero restar información, por tanto máscara negativa, selecciono y listo. Ya lo tengo todo, el material ya está en el punto en el que a mí me interesa. Una vez que ya tenemos esto, nos vamos a pasar al área de 3D. Vamos a empezar a gestionar el aspecto visual. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues primero, evidente, cambio de color de base. Voy a venir esta tonalidad, un poquito más claro, ¿por qué no? Me voy a quedar más o menos con este color de base. ¿Ves? Y a partir de aquí voy a empezar a añadir detalle. Lo primero me voy a centrar en la parte de la cabeza, que como veis es
la más prominente de la escena, y le voy a empezar a añadir color. El color me gustaría añadirlo bajo esta capa de Wear para que me siga manteniendo esta pequeña textura siempre, para que no se quede tan plano. Y por tanto voy a añadir un nuevo Fill Layer. En este caso este Fill Layer, ¿vale? Esto es una capa que lo que hace es rellenar el espacio que le indique la máscara. Concretamente, y tal y como os he dicho, yo quiero que actúe la cabeza, máscara en negro, de nuevo selección de Vs, aquí como quiero que se vea me voy al positivo, vuelvo a la visualización de lo que son las Vs y de nuevo rectángulo de selección, visualizo que efectivamente la máscara de repente solo ha afectado a la cabeza. Voy a hacer un cambio de color para comprobar que efectivamente solo afecta a esta zona. Más o menos. Vale, me voy a quedar con este tono un poquito más azul. Ahora que tengo este tono, lo que quiero conseguir en este punto es que la cabeza tenga un pequeño degradado que vaya de este nuevo tono azul que acabo de crear hacia el tono original, el tono rosa. El problema que yo me encuentro es que la máscara no me proporciona ese pequeño degradado que yo estoy buscando y lo que es el color en sí tampoco. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pues aquí es donde entra en juego la jerarquía de máscaras. Si yo cojo el mapa con su máscara y lo agrupo sobre sí mismo, control G, lo que voy a conseguir es un grupo que contiene esta información y libre de máscaras. Muy bien. A partir de aquí, máscara en negro, y la técnica que voy a utilizar ahora no va a ser ni por selección ni pintando caras, sino que voy a utilizar un generador. Los generadores son algoritmos que lo que me proporcionan son diferentes aspectos visuales en función del generador que yo elija y en función también de la información que recojan de estos mapas bakeados. Por tanto, es bastante importante seguir este paso en primer lugar. Una vez que cargo el generador, él está esperando que despliegue y que seleccione cualquiera de ellos. Voy a coger concretamente 3D Distance. Y lo que me voy a encontrar es que de repente me muestra de nuevo el color azul. Vamos a tocar la zona del radio. Voy a disminuir este radio y como veis aquí está el degradado del que os estaba hablando. Un degradado bastante sencillo, tampoco necesito demasiado al ser cartoon, pero que yo puedo ajustar. Una vez que ajusto el radio también puedo ajustar en cuanto a posición con respecto al objeto. Tengo una posición en Y, que como veis lo mueve de manera vertical. Tengo una posición en X, que en mi caso es en profundidad, hacia adelante y hacia atrás, y tengo una posición en Z, que lo que mueve es a los laterales. Voy a moverlo, veis que va cambiando de un punto a otro. La posición en Y coincide, es decir, la vertical siempre va a ser la misma, pero la posición en X y en Z dependerá de la posición de mi objeto en el espacio. Una vez que yo ya sé estos parámetros y cómo funcionan, lo que voy a hacer es ajustarlos concretamente. Voy a coger en X, me voy a venir un poquito más para atrás y en este punto ya puedo empezar a ajustar tanto el contraste, dentro de la máscara puedo contrastarla más o menos, y además un offset. ¿Qué hace el offset? Coger la máscara y trasladarla o transportarla a lo largo de la geometría hasta, en este caso, cubrirla completamente. Una vez que este offset lo ajusto, que en mi caso no lo voy a tocar un poquito más el contraste, voy a tocar también la posición en Y para que cubra ligeramente pero que tampoco tenga demasiado protagonismo en esta pieza. Bien. Ya tengo este pequeño degradado. Quiero conseguir lo mismo en los tentáculos. Sencillo. Una vez que tengo esto, decimos cabeza, duplico, control D. Le cambio el nombre, evidentemente, para aclararme un poquito. Y en este punto, en este caso, lo que es el distance ya está funcionando. Lo único que tengo que cambiar es la capa base o la máscara base. De nuevo voy a volver a la visualización de las Vs. Voy a sustituir esta máscara, la puedo limpiar o puedo añadir de nuevo una máscara en negro y una vez que la tengo, de nuevo me vengo a la selección. En este punto necesito que afecte a los tentáculos.
Una vez cambiada la máscara, vamos a comprobar que es bastante rápido, reacciona muy rápido, veis que ya empieza a tener este pequeño degradado azul en esta zona. Voy a ajustarlo a la pieza, 3D Distance, y le voy a decir que quiero que aumente el radio, por ejemplo. Pero quiero ir un poquito más allá, veis que me resulta bastante fácil, le bajo un poco el contraste. Resulta muy fácil generar diferentes texturas, pero el problema es que yo quiero ir, como os he dicho, un poquito más allá. Quiero que este degradado solo se vea en la parte superior de cada uno de los tentáculos. ¿Cómo lo puedo hacer? Sencillo. Al igual que habíamos visto antes, capa base, máscara base, capa superior que genera este degradado, si necesito una máscara más, lo agrupo de nuevo sobre sí mismo, control G, y una vez lo tengo, de nuevo, máscara en negro. Esta máscara en negro, ¿qué va a controlar? Esta línea de la que os hablo. El método que voy a utilizar ahora va a ser simplemente pintando. Voy a activar un momentito Lazy Mouse para que el trazado sea un poquito más estable. Y ahora que tengo este Lazy Mouse, vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar a dibujar esta zona. Veis que todos los tentáculos en este punto comparten esta información. En cuanto yo pinto, voy a dar un poquito más por aquí. En cuanto yo pinto esta información, como podréis comprobar, lo que consigo es que este degradado a su vez tenga una nueva máscara que indique que solo se tiene que ver en este área. Si ya queremos ir un poquito más allá, darle el toque final, sencillo. No tengo que pintar más máscaras, no tengo que hacer más selecciones, sino que tengo que editar lo que ya está seleccionado. Me vengo a la máscara, me vengo al área donde había cargado antes el generador, pero en este caso añado un filtro. Un filtro que despliego, como veis el listado es extenso, pero a mí lo que me interesa es Blur. Blur suaviza este área, un poquito más, para que el degradado sea muchísimo más delicado, por así decirlo, que no sea tan bestia y que no parezca que efectivamente nos hemos puesto a pintar como si no hubiese un mañana, ¿vale? Una forma sencilla de trabajar, muy sencilla, simplemente con esta gestión, de máscaras. En próximos tutoriales veremos cómo seguiremos dando el detalle, cómo pintaremos ciertas zonas o le daremos ciertos detalles que luego nos darán unos resultados interesantes en esta pieza. Como siempre, un placer.